para todos, bendiciones. Quiero invitarles para que iniciemos esta escuela de hoy orando. Vamos a adorar al Señor y vamos a reconocer la grandeza del Dios nuestro también. Por favor, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, no hay otro tan grande como tú, Señor. Hoy hemos venido a este lugar, Señor, reconociendo tu poderío, reconociendo que tú eres grande, reconociendo que tú eres el Todopoderoso, reconociendo, Señor, oh Dios, que tú eres el que gobierna, que tú eres el dueño de nuestras vidas, que nuestra vida, Señor, oh Dios, está en las manos tuyas, Señor, que todo lo que nosotros somos, Padre mío, te pertenece a ti. Gracias por darnos este honor de poder estar en esta escuela, Señor, de venir, Señor, a recibir esta palabra, de venir a ser alimentados, Señor, oh Dios, pero también a ser transformados por la verdad tuya, Señor. Por eso hoy te alabamos y te adoramos, Señor, porque hoy tenemos, Señor, la gran bendición de contar, Padre mío, con un lugar donde recibamos el buen alimento, la buena palabra, Señor. Y gracias, Padre, porque creemos, Señor, que hacemos parte, que nosotros somos parte de un llamado tuyo, hacemos parte de ese gran propósito eterno tuyo que hiciste a través de tu Hijo Jesús. Por eso te damos la gloria, el honor y la alabanza. Y te pedimos, Señor, oh Dios, que en esta noche tú te muevas, Padre, de una manera poderosa entre nosotros. Padre, gracias, muchas gracias. Y oramos por cada uno de nuestros hermanos. Oramos por los hermanos, Señor, oh Dios, que están enfrentando en este momento, Padre mío, dificultades de salud, Señor. Oramos, Padre, que la buena mano tuya esté sobre ellos, Padre, manifestándose, y ellos puedan estar recibiendo la salud que ya tú ganaste para ellos. Oramos, Señor, que se materialice en sus vidas, Padre, el gran poder tuyo, el gran poder restaurador, ese gran poder, Señor, oh Dios, que hace nuevas todas las cosas. Padre, oramos por fortaleza, Señor, oh Dios. Queremos seguir avanzando, sobre todo para agradarte, para conocerte, para buscarte, Padre, para tener ese anhelo, ese fervor en el corazón de estar en tu presencia, Padre, cada mañana, cada día. Padre, ayúdanos, Señor, que nosotros no nos desviemos, que nosotros no volvamos atrás y que nosotros, Señor, oh Dios, no nos vayamos, Señor, tras las corrientes de este mundo, sino todo lo contrario, Padre, que podamos afirmarnos en ti, que podamos, Señor, oh Dios, tener el corazón dispuesto para ti, Señor. Padre, te alabamos y te adoramos, te damos muchísimas gracias, porque no hay otro tan santo como tú, tan sabio como tú. Padre, no hay otro que pueda hacer lo que haces tú. Padre, muchas gracias, mi Señor. Y hoy, Padre mío, con todo mi corazón quiero reconocerlo y decirte, Señor, oh Dios, decirte, Padre, toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Tú eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían
tu Espíritu Santo nos asista, Señor. Que esta noche tu Espíritu Santo nos guíe. Que esta noche tu Espíritu Santo nos hable. Y que hoy podamos tener un corazón sensible a ti. Un corazón dispuesto, un corazón entendido, un corazón, Señor, oh Dios, que esté abierto a recibir la bendita palabra tuya. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, oh Dios, y amén. Muy buenas noches. Saluda al que está allí cerca de usted. Bendígale en el nombre del Señor. ¿Cómo te estás preparando para el ensanchamiento que viene? ¿Cómo te estás preparando para el ensanchamiento que viene? Iglesia, ¿cómo te estás preparando, hermano, hermana? ¿Cómo te estás preparando para el crecimiento, para el ensanchamiento, para lo que Dios va a traer para tu vida? Esto no tiene solamente que ver con lo que hacemos nosotros como iglesia, sino también con lo que somos y hacemos como personas. Yo creo que la visión que Dios nos dio como iglesia también es una visión personal. Por ejemplo, Dios dijo que esta iglesia, que en esta iglesia Él lo que está levantando son ministros, servidores para el reino de Él. Yo creo que eso tiene que ver con mi visión personal también. Poder ser también un ministro en mi lugar de trabajo. También ser un ministro como esposo, como padre. Porque no creo que esto sea un asunto que se limite al ambiente de las reuniones de la iglesia. Por eso cuando Dios hace la pregunta, ¿cómo te estás preparando para el ensanchamiento que viene? Yo también quiero hacerte esa pregunta a ti, mi hermano. ¿Cómo te estás preparando en tu trabajo para el ensanchamiento que viene? ¿Cómo te estás preparando en tu hogar, como madre, como padre? ¿Cómo te estás preparando para el ensanchamiento que Dios va a traer en tu familia? ¿Cómo lo vas a hacer en tus estudios? ¿Cómo te estás preparando? Yo creo que en este momento debiéramos estar leyendo acerca de cómo ser mejores padres. Debiéramos estar escuchando acerca de cómo ser mejores esposos y esposas. Yo creo que en este momento debiéramos estar leyendo y escuchando acerca de cómo ser mejores administradores de la economía. Debiéramos también estar leyendo y escuchando acerca de cómo ser mejores administradores de nuestra salud. Porque es que no podemos ensancharnos si no nos estamos preparando. Por eso yo creo en que viene un crecimiento, pero el crecimiento no ocurre si yo no me preparo. Y una de las maneras como nosotros por donde debemos empezar, es con un cambio de mentalidad. Que nosotros podamos tener una mentalidad más bíblica, menos de mundo y más bíblica. Irnos más a ¿qué dice el Señor? ¿Cómo ser mejores padres? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo manejar a un adolescente que está rebelde? ¿Qué dice la palabra del Señor? No es qué dicen los profesionales, sino qué dice la palabra del Señor. Hay que empezar por la palabra siempre. Que podamos tomar algunos consejos que uno puede ir recibiendo acerca de los profesionales que nos pueden aportar también, eso está bien, pero nunca deje de lado la sabiduría que viene de parte de Dios. Y si algo hay que mejorar, es la puntualidad. Por eso cuando usted entró aquí, vio a alguien allá en la puerta, que lo miró fijamente. Y ahora que usted vaya a salir, pregúntele que qué está haciendo ahí. Porque como pastor de esta iglesia, yo debo mejorar y ayudarlo a usted a mejorar también. ¿Le agradaría que yo le ayude a mejorar? Por eso a fin de mes es muy posible que me siente con usted a preguntarle que qué está pasando con la puntualidad. Porque Dios nos está llamando a mejorar.
Y si queremos ver crecimiento y ensanchamiento, si queremos ver que Dios se mete en nuestros hogares y nos lleva del nivel en que estamos a un nivel mayor, hay que mejorar. Por eso hoy, debido a que estamos en una escuela donde se están formando ministros, no palomas, ni siquiera ovejas, estamos formando ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es lo que Dios quiere formar aquí en esta congregación. ¿Quiere ser eso? ¿Quieren ser ministros competentes de un nuevo pacto? ¿Quieren ser mejores ministros de lo que son hasta ahora? Por eso hoy vamos a estudiar a través de la palabra 3 clases de procesos que deben atravesar todos los servidores de Dios. Tome nota, por favor. Nunca venga aquí sin Biblia. 3 clases de procesos que debe atravesar todo servidor de Dios. Y lo vamos a estudiar a través de la misma vida del Señor Jesucristo. 3 clases de procesos que debe atravesar todo servidor de Dios. No es que posiblemente pasará por allí, es que necesita pasar por allí. Necesitamos atravesar esos 3 procesos. Vamos para el primer proceso. ¿Cuál es el tema de hoy? Tres clases de procesos que debe atravesar todo servidor de Dios. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Versículo 52. Lucas 2, 52. Luis, por favor, ¿nos puede leer? Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, hermano. Allí está el primer proceso. El primer proceso es un proceso de crecimiento. Anótelo, por favor. Esa es una primera etapa, un primer proceso. Un proceso de crecimiento. Y fíjese cómo fue esa etapa de crecimiento del Señor Jesús, que Él creció en 3 ámbitos, que son los que se destacan allí. ¿Creció en qué? Y también en estatura física y también en gracia. 3 ámbitos en los cuales creció el Señor Jesucristo. Creció en sabiduría. Lo mismo nos corresponde a nosotros también. Todo creyente y todo siervo de Dios, toda hombre y mujer que sirve a Dios, necesitamos crecer en sabiduría de Dios. ¿Cómo crecemos en sabiduría de Dios? Según Proverbios, abra su Biblia, capítulo 9, versículo 10, Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Hermano Neftalí, ¿nos puede leer, por favor? Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muchas gracias. Le voy a leer de la Nueva Biblia Viva. Dice: lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar a Dios. ¿Recuerdan el temor de Dios? Que es un respeto profundo hacia Él. Dice que lo primero que hay que hacer para obtener sabiduría, ¿qué es? Honrar a Dios, el temor de Dios. Estamos llamados a crecer en sabiduría. Crecer en sabiduría.
¿Dónde empieza la sabiduría? Voy a honrarte, Señor. Voy a honrarte. Voy a hablar de tal manera que te dé honor a ti. Voy a administrar mi economía, mi dinero, de tal manera que te honre a ti. Nos dice la Biblia que honremos a Jehová con todos nuestros bienes. O sea que hay que honrar a Dios con todo. Cómo conducimos la moto. Cuando hay la actitud de voy a honrarte con mi manera de trabajar, allí ya empezó un hombre y una mujer a adquirir sabiduría. Porque en la medida en que nosotros tomamos la decisión de voy a actuar de esta manera para honrarte a ti, Señor, Dios te va dando más capacidad. Y te va dando cuenta que puedes ir honrándolo en otras áreas también. En áreas donde no habías pensado en ser más cuidadoso, ahora te vuelves más cuidadoso porque Dios te va dando más sabiduría. Sabiduría no es saber más cosas. La sabiduría tiene que ver con que tú sabes utilizar el conocimiento. Con que sabes qué hacer y cómo manejar las circunstancias. Porque en el momento tú sabes qué es lo correcto que hay que hacer. Dios da esa capacidad. Ahora, cuando tú y yo decidimos, voy a honrar a Dios con mi manera de hablar, va a llegar momentos en que tú mismo te conviertes en un fiscal de tu propia boca. Y dice yo, ¿por qué estoy hablando así? Ando con una quejadera de que me duele aquí, me duele allá. Bueno, ¿y qué es esta quejadera que yo tengo? No te habías dado cuenta, pero ahora que decidiste honrar al Señor, ahora entonces la sabiduría te da la capacidad de darte cuenta de otras cosas. Y dice, voy a honrar a Dios también en esta área. Y voy a comenzar a hablar en bendición y hablar lo que dice la palabra del Señor, que ya soy sano. La sabiduría actuando. Jesús iba creciendo en sabiduría. Usted y yo también tenemos que pasar por ese proceso. Porque es un proceso. Hay días en que uno está pendiente, hay días en que uno no está pendiente. Pero es un proceso donde necesitamos desarrollar la disciplina de estar vigilándonos. Por eso ya yo no le digo, pon un guarda en mi boca, sino, Señor, dame la capacidad de yo ser el guardián de mi boca. Jesús crecía en sabiduría. Lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Está hablando de la fuente para la sabiduría. La siguiente frase también habla de lo mismo. Dice, conocer al santo es tener inteligencia. ¿De dónde proviene la inteligencia? Proviene de cuanto más conocemos a aquel que es santo, más inteligente nos vamos volviendo. Y la inteligencia tiene que ver con el tipo de decisiones que tomamos. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué dice Dios? Él es santo, mejor no lo hago. Y ahí comenzó la inteligencia a fluir. Entonces a usted lo considerarán una persona prudente, inteligente, y le llamarán también sabio, un muy buen consejero. Le estimarán y le van a valorar y terminarán respetándole, porque van a darse cuenta que el tipo de decisiones que usted toma son decisiones muy acertadas, y son acertadas no porque usted se las sepa todas, sino porque quiso honrar a Dios. Jesús iba creciendo en sabiduría. Proceso de crecimiento. Recuerden que les hablé de 3 procesos. Son 3 clases de procesos. Este es el primero, el de crecimiento. Y Jesús iba creciendo en 3 ámbitos. El primero es sabiduría. El segundo es en estatura física. Eso tiene que ver con el cuerpo de Él. Eso tiene que ver con que Él también tenía que cuidar su cuerpo para poder llegar a los 30 años. No vaya a ser que a los 20 años ya tenga taponada las venas de tanto colesterol. ¿Me expliqué, verdad? O sea que también hay que crecer en lo físico, dice ahí.
Así como él iba creciendo en lo físico, ahora no crecía en lo físico simplemente por crecer, crecía en lo físico porque también cuidaba no morirse. Porque en aquella época no había antibióticos. Por eso, de los peligros, mejor evitarlos. Por eso, las personas que son alérgicas a las abejas, ¿qué tienen que hacer? Aléjese. Déjese de estar jugando con eso. ¿Verdad? Por eso, ni la miel ni el propóleo. Porque le genera alergia también. Me he explicado el punto aquí, ¿verdad? Porque ¿qué ahí dice? Que él también iba creciendo en estatura física. Pero así como crecía en sabiduría, no era algo que le provenía así. Él se acostó en una hamaca y la sabiduría le venía. No. Él buscaba agradar a su padre. Recuerden que a los 12 años ya andaba hablando de que el negocio de su padre estaba descuidado y que alguien tenía que hacerse cargo de los negocios de su padre. Ya él entendía a los 12 años que él era mayor de edad para asumir la responsabilidad de una creación entera. Tenía 12 años. Ahora iba creciendo en estatura física. Y para garantizar llegar a los 30 años tenía que cuidarse. Porque a veces nos cuidamos del diablo, del mundo, de la carne, pero no nos cuidamos del asado y de la Coca-Cola. Qué veneno tan delicioso. ¿Me estoy explicando? Yo aquí no vengo a decirle, mis hermanos, ustedes aquí en adelante son 250 gramos de carne al mes. Yo no vengo a decirle eso, ¿no? Yo vengo a decirle, usted es un servidor de Dios. Asegúrese de vivir lo suficiente para servir al Señor. Asegúrese de no morirse antes de tiempo porque una vena se le tapó. Son procesos por los que hay que crecer. Procesos que necesitamos pasar todos nosotros. Procesos. Él iba creciendo en sabiduría, estatura física, pero también crecía en gracia. Crecía en gracia para con Dios y crecía en gracia para con los hombres. Nosotros necesitamos también crecer en gracia, en esa gracia que viene de parte de Dios. ¿Cómo hago para crecer en la gracia del Señor? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Abre el libro de Hebreos, por favor. Capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Hebreos 4:16. ¿Cómo crecer en la gracia? David, ¿nos puede leer, por favor? Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, mi hermano. Que nos acerquemos a Él. Que nos acerquemos. Y ese acercarse es que uno tiene que hacer algo también. Allí dice que uno se acerca ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿El trono de la gracia cuál es? De allí de donde emana el favor de Dios. Acerquémonos a Dios buscando y confiando en el favor de Él. Porque, ¿qué es la gracia? La gracia es toda la bondad y el favor de Dios que nosotros no merecemos. La gracia nos da lo que nosotros no merecemos.
La gracia es que Dios haya sacrificado a su Hijo, el santo, el justo, y para cobrarle a Él el precio de nuestras iniquidades. Ahí está el favor de Dios, en que no nos cobró a nosotros, sino que buscó la solución para una raza perdida, nosotros. Y la solución que encontró fue la muerte de su propio Hijo. Esa es la gracia. Ahora, cuando el Hijo paga el precio por nosotros, la gracia se manifiesta en multiforme, de muchísimas formas. Se manifiesta, hay una sola gracia, pero la gracia al manifestarse se expresa en distintas maneras. Por eso, la gracia que nos salvó ahora es la gracia que te permite entrar al cielo. Ahora es la gracia que te permite utilizar dones o poderes espirituales. Ahora esa gracia es la que te permite entender mejor la palabra del Señor y adquirir sabiduría en ella. Esa gracia ahora te da la capacidad, la habilidad de poder servir a Dios. La gracia ahora es lo que nos permite a nosotros tener una comunión con Dios, no solo una relación. La gracia es la que nos permite ahora ser buenos administradores de todo lo que Dios nos entrega. La gracia es la que ahora nos da la habilidad de que se nos abran las puertas y que nosotros podamos encontrar el favor de otras personas. La gracia te da habilidades para tocar instrumentos musicales. La gracia te da habilidades para saber hablar al corazón de las personas. Es que la gracia viene siendo un regalo que toma distintas maneras, distintas formas. Por eso nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora la gracia de Dios se manifiesta en tu vida y te da una habilidad o te da varias habilidades que tú no tienes en lo natural. Pero todo eso proviene de la gracia. Aquí dice que debo acercarme confiadamente. Confiadamente quiere decir que ya no tengo que ir con temor porque Jesucristo abrió el camino, pagó el precio. Ya no soy un deudor ante la justicia de Dios. Así que ahora con toda confianza puedo acercarme. Padre, quiero adorarte, quiero amarte. Y aquí está mi vida rendida a tus pies. Úsala para lo que tú quieras. Y ahora viene mayor gracia, mayor habilidad, mayor capacidad. Dice que tengo que acercarme confiadamente al trono de la gracia. ¿Se da cuenta que la gracia proviene de un trono? Porque en ese trono está un rey. O sea que la gracia tiene como fuente el gobierno del Señor. Quiere decir que si yo me dejo gobernar por Él, la gracia va a fluir. Proverbios capítulo 3, versículo 34, por favor. Proverbios 3, 34. Estamos viendo cómo crecía Jesús en gracia. Ahora, cómo debemos crecer nosotros también. Proverbios 3:34, por favor. Quiero preguntarle si hasta aquí estamos siendo claros con la enseñanza. 3:34. Proverbios 3:34. Kate, nos hace el favor de leernos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Gracias. Muy amable. ¿A quién le dará más gracia? Por eso el Señor Jesús iba creciendo en gracia. Nosotros también necesitamos ir creciendo en esa gracia. ¿Cómo se crece en la gracia? Con un corazón humilde.
O sea que yo debo cultivar un corazón humilde. Cuanto más cultive un corazón humilde, mayor gracia habrá. Dios no le da gracia al arrogante, al altivo, al que cree que se la sabe toda. Por eso la palabra de Dios hoy nos está diciendo que es necesario que nosotros pasemos por el proceso de crecimiento. ¿Crecimiento en qué? Primero, en sabiduría. Segundo, en estatura física. Y tercero, en la gracia. Pero la gracia Dios se la da ¿a quién? Al humilde. Al humilde. ¿Y quién es el humilde? El que se acerca todos los días en oración ante el trono de la gracia. Señor, yo no lo puedo, Padre, en mi propia humanidad soy incapaz, Señor, oh Dios. Padre, pero tú, Señor, sí puedes producir capacidad en mi vida. Por eso el hombre cristiano o la mujer cristiana que no ora es arrogante. No espere recibir mayor gracia, mayor capacidad o mayor habilidad de parte de Dios. Porque el hombre que no ora, lo que está diciendo es que no necesita orar, es que no necesita hablar con Dios. Pero el hombre que ora, cada vez que dobla sus rodillas, está reconociendo, te necesito, Señor. Por eso, el hombre que no ora termina arrogante. El hombre que ora termina más humilde. Por eso es bueno el ejercicio de arrodillarnos, para no olvidar que hay uno que gobierna por encima de nosotros. No es porque nos arrodillamos, Dios nos oye más. No. Si nos arrodillamos, le estamos mandando un mensaje a nosotros mismos, al alma nuestra, diciéndole a nuestra alma, acuérdate, hay un rey y tú eres el que depende de ese rey. Para eso nos arrodillamos, para enviarle un mensaje al alma, para que el alma no quiera estar comiendo el fruto de la independencia, el que comió Adán y Eva. Donde ya yo conozco lo bueno y lo malo, ese fue el fruto que comió Adán y Eva, el bien y el mal. Un conocimiento por sí mismo, por su propia experiencia. Esa es mi vida, ya yo sé, ya yo he vivido, nadie tiene que enseñarme nada, ya yo soy un hombre hecho y derecho. Yo le digo una cosa, yo tengo 46 años y todavía falta mucho. Como para yo no sentirse así, hecho y derecho, ya yo sé, ya yo viví, yo todavía no me atrevo a decir eso. Y hay niños de 18 años que tienen una cédula que dice, ya no, un hombre hecho y derecho. Y a veces la mamá lo secunda con eso. No, sí, eso es un hombre hecho y derecho. Pues, tío. No, eso es un niño con cédula. Con capacidad de meter a sus padres en problemas más grandes. Más graves. Cambiemos de tema. Vamos al tema. ¿Cómo hizo Jesús para crecer en sabiduría, garantizar su crecimiento físico sin morirse antes de tiempo, y para crecer en gracia delante de Dios y delante de los hombres? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la clave de Jesús para él garantizar esa etapa, ese proceso de crecimiento en su vida? La respuesta la encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 41. Ahí dice. Creo que nos va a sorprender a todos. Lucas capítulo 2, versículo 51. ¿Cómo Jesús garantizó su crecimiento en esos tres ámbitos? Lucas 2, 51. ¿Recuerdan que él, entre comillas, se había perdido? Y lo encontraron sus padres. Su mamá lo regañó. Versículo 51. ¿Ya están ahí?
¿Y vos no puedes leer, por favor? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. ¿Y estaba qué? Sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. 52, que es Y Jesús crecía Oiga. en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Gracias, Dios. O sea que esto de que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, dependió de que decidió sujetarse a su padre y a su madre. ¿Cómo le parece? O sea que Dios nos brinda a nosotros ese principio de la sujeción, ese principio del respeto a la autoridad, ese principio de estar sometidos voluntariamente a la autoridad que Dios nos ha puesto. Y ese principio, por ejercer ese principio, estamos garantizando un crecimiento en sabiduría, un crecimiento físico y un crecimiento también en la gracia. A los 12 años Jesús hizo eso. Y eso provocó un crecimiento en él. Por eso aquel mandato de honrarás a tu padre y a tu madre, para que dos cosas ocurran. Una, tendría una vida larga. Y dos, le iría bien en esa vida larga. Pero es producto de me sujeté a la autoridad que tenía. Porque de pronto no tienes padres, pero tuviste los abuelos que te criaron. De pronto fue con una tía. Pero también, hoy en nuestro ámbito, también tenemos que volver a esas verdades que encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Vamos a ver. ¿Cómo aplicar ese mismo principio del Señor Jesús para nuestro crecimiento? Hebreos 13, 17. Laura, ¿nos puede leer, por favor? Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan a ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Muchas gracias. O sea que algo que garantiza el crecimiento en sabiduría, en lo físico, o sea, una salud física, y que garantiza también un crecimiento o activa o provoca un crecimiento en la gracia, es que nosotros nos sometamos a nuestros pastores. Allí se le llama los dirigentes, los que dirigen una iglesia. ¿Cómo uno se somete a los pastores? Obedeciendo a los pastores. Pastor, pero uno tiene que obedecer a los pastores en todo lo que ellos digan. Ustedes saben que lo que enseña la Biblia, que nosotros nos sometemos a las autoridades, no solo a los pastores, a las autoridades, mientras eso no vaya a llevarnos a desobedecer a la autoridad máxima que es el Señor. Eso está claro. Creo que hasta aquí ya nosotros tenemos eso claro, ¿verdad? ¿Cómo es que uno se sujeta a los pastores? La expresión allí sujetar tiene que ver con el barco que suelta el ancla y está sujeto por el ancla al fondo. Y eso da la indicación acerca de nosotros echamos ancla en nuestros pastores. ¿Qué es echar ancla en nuestros pastores? Que Dios viene dándole una visión a los pastores, ánclese allí. Dios viene dando una pauta, un enfoque a través de los pastores, ánclese allí. Dios viene hablando la palabra direccional para la iglesia, ánclese allí.
¿Qué está mostrando Dios este año 2022 a través de nuestros pastores para la iglesia? ¿Qué nos ha dicho Dios? ¿Qué nos ha dicho? Que viene un ensanchamiento. Pero ¿qué hay que hacer para que eso ocurra? Hay que prepararnos. Ánclese allí. Por eso el pastor hoy empezó esta reunión diciéndole, vamos a prepararnos para recibir ese crecimiento, para ensancharnos, para multiplicarnos, para crecer, para tener un depósito mayor donde Dios pueda derramar mayor gracia. ¿Por dónde podemos empezar? Por un cambio de mentalidad. Primera acción a tomar, sea puntual. Yo no voy a ser puntual porque yo nunca voy a poder ser puntual. Yo siempre he sido impuntual. Ánclese en la palabra que está recibiendo. Porque yo no le estoy diciendo ánclese en la vida mía. No. Usted no se va a anclar en el pastor Leonardo. Usted se va a anclar en lo que el don del pastor está proveyendo para la iglesia. ¿Me he explicado? No es que ahora tengo que peinarme como el pastor Leonardo y tener los ojos como el pastor Leonardo y ser delgado como el pastor Leonardo. No. Usted no se va a anclar en el hombre que soy yo, Leonardo. Usted se va a anclar en el don. ¿Me expliqué? Claro, porque es que usted no va a adorar a un hombre. Usted no es seguidor de un hombre. Yo no estoy pidiendo seguidores. Solamente en las redes sociales. Bueno, era broma. Por eso usted no se va a anclar en un hombre, en la humanidad de Leonardo. Usted se va a anclar en el don. O sea, hacia dónde Dios viene hablando, qué viene Dios impartiendo a través del don. Creo que eso está claro también, ¿verdad? Porque Dios nunca nos llamó a ser seguidores de hombres. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Y la Biblia nos enseña a imitar la fe de aquellos que nos dirigen, la fe. ¿Me expliqué, verdad? Porque si usted se ancla en el hombre que es Leonardo, le voy a fallar. Pero usted debe anclarse en la palabra que Dios da. Sí, quedó claro, ¿verdad? Muy bien. Por las miradas suyas creo que quedó claro. ¿Qué hizo el Señor? Él se somete a sus padres y según la directriz que le van dando sus padres, él va obedeciendo la directriz. Después que su padre murió, José, porque cuando ya él llega a la cruz, es más, cuando él está predicando y su mamá y sus hermanos fueron a buscarlo, ya José desapareció. Ya más nunca se habla de José, el papá. Pero él seguía la directriz que le iba enseñando su mamá y se sometió. Y cuando ya inicia su ministerio, no lo inicia solo. Ahora está bajo la autoridad de un pastor que se llama Juan el Bautista, que fue el pastor que lo bautizó. ¿Cómo le parece? No anduvo solo, no anduvo suelto, siempre tuvo una autoridad. Los fariseos le demandaban respuesta y no se las daba. Les demandaron señal y no se las dio. Les va a dar el Padre les va a dar la de Jonás. 3 días como si estuviera muerto, pero volverá a vivir. Pero el día que Juan el Bautista le demandó una respuesta, le envió una respuesta porque era su pastor. ¿Verdad? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y él le mandó a decir a los que vinieron de parte de Juan, díganle a Juan que ya los mudos hablan, que los sordos están escuchando, que los ciegos están viendo, que se está anunciando el año de la buena voluntad de Dios, que se le está pregonando a los que están en las cárceles libertad. Eran las señales que dijo el profeta Isaías: del Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para... Y ahí vienen las señales del Mesías. Él sí le dio la respuesta a su pastor. Así funciona este reino.
Pero como enseña el apóstol Pablo, esta autoridad que Dios nos ha dado a los pastores no es para enseñorearnos del rebaño, no es para ser señores dueños del rebaño, porque yo no soy dueño de nadie. Yo no soy dueño ni de mi propia vida, porque mi vida también tiene un dueño y se llama el Señor Jesucristo. Amén. Vamos bien balanceados, ¿verdad? Gracias al Señor. Primera Timoteo 5:17, y estamos hablando acerca de procesos. Y este es el primer proceso, el de crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento el Señor creció en 3 ámbitos en su vida: sabiduría, en lo físico, pero también creció en la gracia. Y aquí estamos viendo cómo el Señor pudo crecer en todo esto, sometiéndose a sus padres, por un principio de obediencia, de autoridad. Primera Timoteo 5:17. Primera Timoteo 5:17. Blady, ¿nos puedes leer, por favor? Que los ancianos líderes que dirigen bien la iglesia reciban doble honor, sobre todo los que trabajan mucho, anunciando el mensaje y enseñando. Muchas gracias. Ahí dice que entonces los ancianos que gobiernan bien la iglesia, que dirigen bien la iglesia, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. O sea, que si hay que darles una honra, dice ahí, hay que darles una doble porción. Hónrenlos de una manera dignificante. Mayormente aquellos ancianos que trabajan, dice ahí, que trabajan en predicar y enseñar. Pablo le está diciendo a Timoteo que predicar y enseñar también es un trabajo. ¿Tú en qué trabajas? Soy pastor. No, en serio, ¿en qué trabajas? Este es un trabajo donde uno se desgasta, pero al mismo tiempo cosecha una satisfacción. Por eso ahí dice, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Dignificar. Dignificar. Dice ahí, dignos de doble honor. Dignificar con doble honor. Que si uno honra a los hermanos, que si uno honra a personas que en la iglesia de pronto uno admira, dice que a los que le enseñan la palabra y que gobiernan bien la iglesia, que la gobiernan con sensatez y con responsabilidad, dice, ahora dignifíquenlo con doble honor. Mis hermanos, por eso es que nosotros, constructores de vida, debemos honrar no solamente al pastor de esta casa, sino a todos los pastores. Porque si nosotros conocemos de pastores que están haciendo las cosas bien hechas, ¿qué merecen? Doble honor, doble respeto, doble reconocimiento, doble obediencia. Eso es lo que uno debe hacer. Por eso nuestros pastores, Pastor Eduardo, Pastor Rafael, ¿qué merecen ellos? Doble honor. Porque me consta que están haciendo un trabajo con todo el corazón y con transparencia. Me consta. ¿Qué merece? Doble honor. Por eso ahora, a finales de enero, vienen para acá. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Honrarlos. ¿Verdad? Ellos están viniendo 3 o 4 veces al año. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cada vez que ellos vengan, honrarlos. Por eso yo les invito que desde ya usted vaya preparando un detalle para tenerlo con ellos. Eso es una manera de uno decir, Señor, gracias por estos regalos que tú nos has dado.
No estoy hablando de idolatrar hombres. Estamos hablando de reconocer dones que alimentan, que edifican al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En la etapa de crecimiento. Ahí es donde uno va aclarando cosas. Ahí es donde uno se saca las cucarachas. Ahí es donde uno saca de la mente de uno las falsas creencias, los fanatismos, los extremismos. Ahí es donde uno va aprendiendo que lo principal es honrar al Señor. Esa etapa es la que nos va proveyendo sabiduría. Esa etapa es la que nos va dando gracia y respeto delante de la gente. Esa etapa es la que nos va dando la capacidad de mantenernos sanos para seguir sirviendo al Señor. Y todo hombre y mujer que quiere servir al Señor debe vivir esa etapa. Y esa etapa es cíclica, ella va y viene, ¿no? Y hay un momento en que tenemos que volver a vivirla. Etapas de crecimiento. ¿Me estoy explicando? Por eso hay momentos en que tenemos que volver a las raíces y volvernos a preguntar, ¿qué fue lo que yo descuidé? Y volverlo a retomar. Eso es volver a crecer. ¿Le ha tocado retomar cosas que descuidó? Disciplinas que venía desarrollando con el Señor en su vida cristiana y las descuidó, y ahora le volvió a retomarla y a decirle: Señor, voy a servirte ahora con mayor excelencia. ¿Qué le tocó hacer? Volver al crecimiento. Nos toca hacerlo. En esta etapa de crecimiento nos debe quedar claro nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios, que somos amados por el Padre, que tenemos la gracia y el favor y el agrado del Padre. Recuerda, Jesús se somete a sus padres, y después que se somete a sus padres, lo vuelve a mencionar Lucas ya en el río Jordán. La siguiente etapa que vemos ahí es en el río Jordán. Capítulo 3, Lucas 3. Estamos en el proceso de crecimiento. Pero mire lo que le pasa a Jesús cuando niño sometido, creciendo en sabiduría, estatura y gracia. Y ahora, después de esa etapa de niñez, lo vemos en el río Jordán. Lucas 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba con Juan, el que bautizaba. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. ¿Cómo que se abre el cielo? Orando. Pero esa oración tenía un respaldo. Recuerden que la fe sin acción es muerta. La oración sin acciones también es muerta. Por eso, él oró, el cielo se abrió, pero había algo que respaldaba la oración. ¿Qué era? Se bautizó. O sea, no solamente creía, sino que lo demostraba, accionaba. Se bautizó, oró, el cielo se abrió, 22, Lucas 3, 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, ojo con lo que dijo, tú eres mi Hijo amado. Es que cuando ya él crece y llega a la etapa final del crecimiento, recuerden que está en un proceso. El final del proceso es esa etapa en que ya creció, ya es adulto, ya tiene 30 años, ya se bautiza, y ahora cuando se bautiza, digámoslo de esta manera, en ese proceso se graduó. Y cuando se gradúa de ese proceso, ¿qué quedó claro? Tú eres mi hijo. Eso debe quedar claro en la etapa de crecimiento. Señor, si tú eres mi Padre, tú oyes a todo el mundo menos a mí, todavía necesita crecimiento. Dice, tú eres mi hijo, y no solo mi hijo, mi amado. Por eso debe quedarnos claro que somos hijos y que somos amados por el Padre. Señor, yo no siento tu amor, hermano, pero crezca.
crezca. Claro que te ama. ¿Tú crees que qué estaba haciendo en la cruz? Jugando, matando a su propio hijo. ¿Qué estaba haciendo? Yo oigo expresiones hoy en día que dicen, mire, Dios me regaló el trabajo, Dios sí me ama. Hermano, perdóname, pero o sea, ¿tú crees que Dios te ama porque te dio el trabajo? Dios te ama porque te dio la sangre de Jesús derramada en una cruz. Un trabajo no es nada. Eso lo tiene hasta el inconverso lo tiene. El amor de Dios no es ese. Es más, esas son las añadiduras de Dios. ¿Me expliqué? Y son añadiduras porque son productos de una comunión y un sometimiento al reino de Dios y su justicia, al gobierno de Dios. Es más, todo el que se somete a los principios bíblicos comienzan a experimentar añadiduras. Hasta el inconverso recibe ciertas añadiduras, porque lo hizo a la manera como dice la Biblia. Pero el amor del Padre se manifiesta en una cruz. Ese es el amor del Padre, que cuando éramos enemigos de Él, aún así nos amó. Ese es el amor del Padre. ¿Qué nos debe quedar claro en la etapa de crecimiento? Que somos hijos, que somos amados por el Padre. Dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, que la gracia de Él está sobre nosotros. Nosotros estamos aquí por la gracia del Señor. Mire, si nosotros hoy le dijéramos, Señor, págame según me lo merezco, Padre, mire, hermanos. Mire, no digan necedades, cierre esa boca. Porque Dios nos está dando es lo que no merecemos. Por cuanto todos pecaron, todos quedaron destituidos de la gloria de Dios, y al quedar destituidos de la gloria de Dios, se hicieron acreedores del infierno. Por eso hoy podemos ir al cielo, porque no lo merecemos. Es por su gracia, es por su sangre, es por su amor, es por su bondad, es por su generosidad, es por lo pródigo, lo derrochador que es Dios. Nos dio más allá de lo que pedimos. Nos dio más allá. Es el primer proceso de crecimiento. Le hago una pregunta. ¿No necesitamos ese proceso todavía en nuestra vida? Claro que necesitamos ese proceso en nuestra vida. Hay un segundo proceso y usted lo puede ver en Lucas capítulo 4, por favor. Lucas 4. Mírelo un momento. Lucas 4. Versículos 1 y 2. Un segundo proceso. Es un proceso de entrenamiento. Anótenlo. Lucas 4, versículos 1 y 2. Entrenamiento. Jesús, lleno del Espíritu Santo, después que se bautizó, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, no al Jordán, del Jordán, sale del Jordán, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y empiezan las tentaciones del Señor. Tentación es invitación a pecar. Y allí es cuando Él está siendo procesado, cuando está siendo entrenado, cuando está siendo desafiado, cuando está siendo retado, cuando está siendo tentado. En esa etapa, Jesús fue enseñado para tres cosas. Tres cosas, las mismas para nosotros. Tres cosas. En esa etapa fue entrenado para tres cosas. Primera, para no depender del pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día tendríamos que decir, para no depender del dinero, sino de lo que Dios habló. ¿Se acuerda que fue la primera tentación?
convierte esas piedras en pan. Es que la victoria suya no se basa en que si tiene o no tiene dinero en este momento. La victoria mía no se basa en que si tengo o no tengo trabajo, empleo o recurso económico. La victoria nuestra se basa en la clase de Dios al cual nosotros honramos. Israel estaba rodeada de un ejército enemigo. Llevaban muchos días encerrados en la ciudad. Y la estrategia era rodearlo y esperar que los que vivían dentro de la ciudad se consumieran todos los recursos. Cuando se consumieran todos los recursos, el hambre venía. Junto con el hambre, los muertos. Junto con los muertos, las pestes. Así que sin necesidad de batallar, hacían que la ciudad se fuera consumiendo ella misma. Era la estrategia militar en aquellos tiempos. Mi hermano, Israel estaba pasando por una etapa en que ya se estaban comiendo hasta los burros. Le estoy narrando algo que está en la Biblia. Llegó un punto en que ya iban a comenzar a matar bebés para comer bebés. ¿Cómo estaría la situación dentro de la ciudad? Ya no había agua en la ciudad porque el ejército alrededor taparon todos los canales de agua que suministraban a la ciudad. En la puerta de la ciudad habían 2 leprosos que no estaban dentro de la ciudad ni estaban en el ejército enemigo, estaban en la mitad, porque nadie quería a los leprosos. Un leproso le dice al otro: vámonos para allá, para donde el ejército enemigo, y les pedimos que nos dé de comer, porque aquí nos vamos a morir de hambre. Es más, nos vamos a morir de lepra y nos vamos a morir de hambre. Y si nos vamos para allá, igual nos vamos a morir de lepra, y de pronto allá nos disparan y ya listo, se acabó este asunto. En última, si nos quedamos nos morimos, y si nos vamos para allá también nos morimos, y quién sabe si de pronto allá nos tienen lástima y nos tiran algo de comida. Oye, ¿verdad que sí? Vamos, y que sea lo que Dios quiera, dirían hoy en día. Se fueron para allá, y cuando llegaron allá encontraron que todo ese ejército con todo el campamento estaban muertos. No, se habían ido. Se habían ido y dejaron todo, porque algo ocurrió en la noche, algo ocurrió que ellos escucharon y todo, y se despavoridos huyeron y dejaron todo, y había comida, había oro, había espadas, había todo, lo dejaron y se fueron corriendo. Y dentro de la ciudad se estaban muriendo de hambre porque estaban rodeados de un ejército y no había ejército, lo que había era comida. Porque Dios había dicho que en un solo día la cabeza de un burro que valía 2 millones de pesos, la cabeza para comerse, en un solo día se iba a convertir en algo que iba a valer 5 pesos. Nadie creyó esa profecía. Ese día los leprosos, primero, obviamente, se devolvieron y dijeron: vamos a avisarle, pobrecito, se están muriendo de hambre. Sí, y decía el otro leproso: sí, nos tenían afuera y nos estábamos muriendo, podriéndonos nosotros. No, pero bueno, en una ciudad entera. Bueno, está bien, pues. Y se fueron. Yo como narro las historias de bonita, ¿verdad? Bueno, y se fueron. Y llegaron allá y le dijeron al vigía, le dijeron: ahí no hay nadie. Ahí lo que hay es comida. Si quieren se mueren de hambre. ¿Cómo? Sí, allá no hay nadie. Venimos de allá, mire, traemos pan, traemos comida. No hay nadie. Salió la ciudad, abrieron las puertas, fueron a buscar, y verídico, no había nadie. Pero sí había suministros. Y ese día la cabeza de burro que valía 2 millones se convirtió en una cabeza que valía 5 pesos. Porque ahora los burros no pedían. Dios hablando. No dependieron de la superinflación. Dependieron de Dios habló. Y así como Dios lo dijo, así ocurrió. ¿Cómo convirtió a una ciudad que estaba muriéndose de hambre en 24 horas? Era una ciudad que tenía abundancia de suministro. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús aprendió
que no tenía que depender del pan, tenía que depender de qué me dijo Dios. ¿Quieren saber qué fue lo segundo que Jesús aprendió? Bueno, ¿quieren saberlo o no quieren saber? Ah, bueno, se los digo el próximo miércoles. Están en una escuela donde se están formando ministros. Mire que está al lado suyo y dígale: puntualidad. Para no perdernos nada. Nos colocamos en pie, vamos a orar. Padre, gracias, eres bueno, maravilloso. Gracias por esta palabra. Gracias por lo que tú haces. Gracias, Padre mío, porque para ti no hay cosa imposible. Lo importante es lo que tú hablas. Lo importante es lo que tú dices. Lo importante son tus propósitos. Lo importante es lo que tú quieres hacer, Padre mío. Eso es lo importante. Y queremos andar en tu voluntad. Queremos andar en tu deseo. Queremos andar en tu camino. Queremos andar en lo que tú dices, Padre mío, que nosotros debemos caminar. En fe, en una fe puesta en ti, Padre. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Que esta palabra, Padre, produzca un fruto abundante en cada uno de nosotros y traiga una transformación en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios, y amén. Bendiciones para todos. Ahora vamos a sembrar.